Muy buenas, sean bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Los países son producto de necesidades políticas o de realidades geográficas. Las naciones son producto de la voluntad de muchos hombres o a veces de un solo hombre. Hoy murió uno de esos que logró construir de un país una nación, Nelson Mandela. Acaba de morir hace solamente unas horas y el mundo entero le rinde homenaje a este gigante que hizo de la nada casi una nación. Para analizar el tema contamos con un grupo de invitados que para nosotros es un placer darle la bienvenida. Manuel Cuesta Morúa está con nosotros, acaba de regresar, va a regresar a Cuba en solamente unos días, es del Arco Progresista. Manuel, gracias por acompañarnos, un verdadero placer estar con nosotros. También está con nosotros Leonardo Calvo. Leonardo, gracias. Leonardo es del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Está también con nosotros Andrés Albuquerque, es de Conciencia Cívica. Andrés, gracias. Y está Darcy Ferret, médico, acaba pues también de llegar de Cuba recientemente y entiende muy bien no solamente lo que significa para el pueblo cubano la muerte de este gigante, sino para la humanidad. Antes de pasar a esta discusión, a este análisis, a esta retrospectiva de Mandela, vamos a hacer contacto directamente con Sudáfrica, con Johannesburgo. Allí nos acompaña Santiago Villa, es colega periodista, en una noche en que muy pocos duermen en Sudáfrica. Ya son las 3:20 o algo más, altas horas de la madrugada en Sudáfrica. Y básicamente, al igual que el resto del mundo, pero especialmente en Sudáfrica, allí no se duerme, se vela a este hombre en el día de hoy. Santiago, gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué se está viviendo en Sudáfrica en estos momentos. Hola, buenas noches. Pues básicamente lo que se vive es una gran expectativa con respecto a qué va a suceder en los próximos días, dónde se va a velar, pero especialmente lo que hay es un enorme homenaje desde todas las capas sociales y todas las procedencias, incluso desde otros lugares de África. Hay inmigrantes que llegan también a la casa de Nelson Mandela, y la casa de Nelson Mandela se ha vuelto el foco donde todo está sucediendo y a donde están llegando más de 1000 personas. Yo acabo de llegar de allá y hay más de 1000 personas allá haciendo cantos, bailes que conmemoran la lucha contra el apartheid y rindiéndole homenaje. Y la energía que se siente allá es poderosa, es algo muy conmovedor. Recuerda un poco a lo que fue durante los días, si ustedes recuerdan, a mediados de año, el 6 de junio, él ingresó al Hospital Médico de Pretoria y hubo escenas también muy conmovedoras de gente que iba y le rendía homenaje. Eso es un poco lo que se está viviendo ahora, y con una enorme atención de la prensa nacional e internacional. Santiago, se ha preparado Sudáfrica para la muerte de Mandela. Los grandes problemas que confronta Mandela cuando sale de prisión, cuando recibe la presidencia de su país, algunos de ellos persisten. Pero ¿se ha preparado el país para superarlo sin su presencia, sin su gravitas sobre la realidad surafricana? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que desde pues, por lo menos desde el 2007, Nelson Mandela dejó de estar en la escena pública y él dejó de participar en política. Entonces el país ha estado funcionando normalmente sin él. La transición fue exitosa. Hay, claro, unos problemas estructurales enormes como cualquier país del mundo emergente, y un nivel de desigualdad muy grande y de desempleo, pero esos son problemas que no dependían de Mandela, y probablemente pues su presencia o su no presencia no hubieran hecho ninguna diferencia para su solución. Este es un país que, como Brasil, como India, pues camina solo, y la presencia de Mandela fue muy importante en cierto momento, pero el país, pues, a pesar de la importancia que él tuvo, pues su tarea, su misión ya había completado, y desde hace por lo menos una década. Qué bien. Santiago, muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos hasta altas horas de la noche y compartir con nosotros, con nuestros televidentes, lo que está pasando en Sudáfrica en estos momentos y el homenaje que el pueblo surafricano y el mundo entero le está rindiendo a Nelson Mandela. Directamente desde Sudáfrica, desde Johannesburgo, Santiago Villa. Vamos a presentarle a ustedes ahora una semblanza de la vida de Nelson Mandela antes de iniciar la conversación con nuestros distinguidos invitados. Le invitamos a verla. Adelante.
El 18 de julio de 1918 nace Rolihlahla Mandela en Soweto, al oeste de la actual Sudáfrica. A los 7 años, un maestro de escuela le nombró Nelson, que significa hijo de campeón. En 1939, Mandela ingresa en la Universidad de Fort Hare, la única de la época que aceptaba estudiantes negros en Sudáfrica, y un año después es expulsado del recinto por su activismo político. The question of education has nothing to do with the question of the vote. On numerous occasions, it has been proven in history that people can enjoy the vote even if they have no education. Of course, we desire education, and we think it's a good thing. En 1942, Mandela comienza a asistir a mítines del Congreso Nacional Africano, el movimiento que defendía los derechos de la mayoría negra, y cofunda la Liga Juvenil del mismo e inicia una campaña de desafío civil contra las leyes discriminatorias, siendo condenado a 9 meses de prisión. Más tarde, Mandela lidera el brazo armado de la organización, siendo condenado a 5 años de cárcel por incitar a la violencia y posteriormente a cadena perpetua por el delito de sabotaje. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela es liberado tras pasar 27 años y medio en la cárcel. The armed struggle is merely defensive. It's a defensive act against the violence of apartheid. But we remain committed to peace. En 1993 recibe el Premio Nobel de la Paz y un año después es elegido presidente de Sudáfrica. 6 años más tarde se despide del Parlamento tras un solo mandato como presidente. Y posteriormente se le diagnostica cáncer de próstata y se retira de la vida política. Ha muerto uno de los pilares de la desobediencia cívica, del respeto a los derechos humanos, de la libertad, de la democracia. Regresamos con este programa especial en el día de hoy, rindiendo homenaje a Nelson Mandela, Manuel Cuesta Morúa, Andrés Albuquerque, Leonardo Calvo, Darcy Ferret nos acompaña. Empecemos por Manuel Cuesta Morúa. ¿Qué significa? O sea, para el mundo sabemos lo que significa Cuesta Morúa. Para nosotros los cubanos, ¿qué es lo que significa Cuesta Morúa? Que diga, ¿qué es lo que significa Nelson Mandela? Mira, Nelson Mandela significa muchas cosas para el pueblo cubano. Hay 2 dimensiones fundamentales que tienen que ver con las luchas que los cubanos a lo largo de muchos años hemos llevado a cabo. Y una de esas dimensiones es moral. Y Nelson Mandela la reflejó y la representó con una fuerza increíble, cosa que me ha llevado a mí siempre a decir que es el hombre más grande de los que vivía en el siglo XX, el único que trascendió al siglo XXI para bien de nosotros. Yo pienso que más que Martin Luther King, porque, como decía mi amigo Albuquerque, probó el poder y ahí lo dejó. No sabíamos y no sabemos qué podría haber hecho Martin Luther King, que es un hombre grandísimo también y de muchas resonancias para nosotros los cubanos, pero Nelson Mandela lo probó. Es una de las cosas que desmiente, creo que para siempre, aquel dicho de que el poder corrompe a los que lo ejercen, y si se ejerce absolutamente, pues corrompe absolutamente. Nelson Mandela llegó para decir, no, aquí estoy, la política vale. Y yo creo que esa dimensión moral para nosotros los cubanos tiene un valor increíble. El segundo tema es que tiene que ver, o la segunda dimensión, con la reconciliación. Después de lo que vimos en Sudáfrica, de las muertes, el asesinato, la impunidad, después que vimos que parecía imposible que 2 sectores fundamentales de la sociedad sudafricana se reconciliaran, Nelson Mandela sale de la prisión y dice, con grandeza, la nación es lo más importante y es para todos. Y yo creo que eso es una lección, una dimensión que para nosotros los cubanos tiene una importancia capital, sobre todo en este minuto. Que desde el punto de vista universal, ¿qué es lo que aporta Nelson Mandela? No dejo de notar una ironía. Hace un par de días solo se conmemoró un aniversario del primer trasplante de corazón que catapultó a Sudáfrica a la palestra mundial en términos de medicina en este caso, y solamente unas horas después pues desaparece, como dice él, uno de los hombres más grandes que haya dado la historia universal. Mandela no fue, como muchos, un político que luchó por cosas porque era su trabajo. Mandela era un luchador que entró en la política. Y de la onda armada, de la vía armada, fue
mejorando y evolucionando positivamente hasta llegar a un planteamiento político, un planteamiento comprensivo e integral que lo llevó a ser presidente de Sudáfrica y tener la visión de durar solo un periodo y dejar que el país marchara por su propio rumbo con otros cuadros que se habían preparado. Exacto, sí, tuvo mucha grandeza, o sea, es uno de los referentes más valiosos a los que uno debe mirar cuando pues se trata de reconstruir una nación civilizada con estándares aceptables para poder enrumbarse en sentido positivo para toda la nación, ya que tuvo la grandeza, como dice Albuquerque, de el pragmatismo de ver cuando en vez de la lucha armada había que variar el método hacia el método de la desobediencia pacífica, o sea, de la lucha pacífica, que le daba mayor pureza al propósito, al desafío de tratar de tener un país para todos los sudafricanos, tanto los negros como los blancos de esa nación, que prácticamente vivían en dos países distintos. Y también, como bien dice Cuesta, no solo lo que vivió la nación sudafricana, sino en lo personal. O sea, desde dónde parte Mandela, y es que tuvo 27 años en prisión y hasta condenado a muerte, que después fue conmutada. Su vida es ejemplar y paradigmática, porque quizás pocos políticos en la historia hayan tenido que pasar por todas las circunstancias complejísimas que tuvo que enfrentar Mandela, por todos los enormes retos, y en cada una de esas circunstancias dio la talla enorme que lo convirtió en un paradigma para la humanidad. A pesar de las enormes crispaciones, de las enormes confrontaciones que tuvo que afrontar su país, supo en cada momento, en cada circunstancia, en cada época, poner y significar y proyectar la imagen y la proyección y la posición que necesitaba la sociedad surafricana para convertirse en esa nación unida y con capacidad de avanzar hacia adelante. Bueno, una de las cosas que a mí me parece que trasciende, ¿no? Pensamos en Mandela, cómo reconcilia a este país, a estos dos países, y lo convierte en una nación. A mi juicio, Mandela trasciende la cuestión racial y encuentra la humanidad que está dentro de todos nosotros. Y eso es lo que le da, a mi juicio, una dimensión tan universal que todos podemos aprender de ello. Porque no es solamente nosotros blancos y negros podemos vivir juntos, no, es que encuentra la humanidad entre todos nosotros, y entre todos nosotros podemos construir un país, que es lo que tú decías. Si los cubanos no podemos aprender de esto, nunca vamos a poder pasar a esa etapa de decir cómo podemos construir una nación para el bien de todos. Tenemos que pasar a la publicidad, regresamos en solamente unos segundos, y ahora le damos la bienvenida a la doctora Mary Reyes. Doctora, adelante, gracias. Gracias, Roberto. Si usted se siente atormentado con sus deudas, si usted no puede pagar esas deudas de sus tarjetas de crédito, es tiempo de pensar en una bancarrota. Una bancarrota elimina tarjetas de crédito, cuentas médicas, préstamos personales, en algunos casos impuestos federales. Si uno se siente que no puede con esas deudas, es hora de hablar conmigo. Yo hago la primera consulta gratis en mi oficina para que lo podamos sentar y hablar de esas deudas. Entonces, cuando decidimos qué capítulo debes hacer, yo me siento y le explico cada paso que va a pasar. Yo sé que hay mucho temor, hay mucho miedo de qué me va a pasar, pero no tienes que tener ese temor. Cuando tienes un buen abogado a su lado, el abogado te va a ayudar, se va a fajar para usted, y ese es mi trabajo. Ven a mi oficina para esa primera consulta gratis, llámanos al 305-476-1900. Yo me voy a sentar contigo, vamos a eliminar esas deudas, vas a empezar de nuevo. Una persona puede presentar bancarrota cada 8 años y algunas veces más pronto que eso. Si diferentes cosas han pasado, muchas veces es porque estás enfermo o has perdido un trabajo, un divorcio. Nunca se sabe qué le va a dar a uno que tiene que pensar, yo tengo que hacer una bancarrota. Esa ley de bancarrota está ahí para ayudarlos. No se sienten mal, no se sienten que están afuera del sistema. El gobierno federal ha creado esta ley para que uno pueda volver de nuevo y utilizar la ley para que llegues a un acuerdo con sus acreedores o eliminarlas completamente. Esa es la ley de bancarrota y está ahí para ayudarlos. Vamos a hacer esa cita, vamos a sentarlo, y yo, Mary Reyes, abogada de bancarrota, aquí en la sur de la Florida, los quiero ayudar. Llámame hoy y gracias por su atención. Gracias.
Seguimos en este programa especial con Manuel Cuesta Morúa. Lo que más a ti en Cuba, primero, ¿cuándo tú tropiezas con Mandela y cómo tropiezas con él? ¿Y qué has aprendido de Mandela en la lucha que tú llevas a cabo en Cuba por democratizar a nuestro país? Mira, chocamos con Mandela, mi amigo acá y yo, estudiamos juntos en la Universidad de La Habana, cuando recibíamos clases de historia. Ni siquiera por las noticias, sino porque recibíamos clases de historia. Y una de las cosas más interesantes para nosotros, digamos, puesto en perspectiva, es el desafío de Mandela a los expertos. Teníamos profesoras y profesores en la universidad que decían que el apartheid nunca iba a acabarse. Los blancos nunca iban a ceder un ápice de poder porque la mayoría era negra. Ajá. Y definitivamente no eran tontos como para dejar el poder a la mayoría que podría aplastarlos después. Y yo creo que Mandela desafió eso absolutamente. Por cierto, veo en eso una proyección del poder actual. No quiere ceder el poder justamente porque la mayoría supuestamente le puede aplastar, subestimando las capacidades que tenemos nosotros para la reconciliación, porque los cubanos tenemos capacidad para eso. Y por ahí va mi lección. Es decir, podemos, uno, desafiar a los expertos. Yo creo que los expertos siempre se equivocan. Dos, creo profundamente a partir de Nelson Mandela en las posibilidades de la reconciliación del pueblo cubano. Yo creo que eso es fundamental para nosotros. ¿Cómo logra Mandela convencer a esa minoría que confía en él para lograr estos propósitos que acaba de enumerar? Yo creo que la cultura, el carisma y los enormes valores y el enorme prestigio que cargaba sobre él y su vista larga creo que fue significativo. Y también me parece que es un paradigma porque marca algo que es importante en la política y en la actualidad se ve, es la política como vocación de servicio a la humanidad y sobre todo a los propósitos y a los grandes retos que tienen las naciones, sobre todo en estado grave y en estado traumático como la Sudáfrica y como es la nuestra ahora mismo, ¿no? Yo pienso que la contribución de Mandela, decía antes que él no era un político que luchó por cosas, sino un luchador que no le quedó más remedio que entrar en la política. Creo, para mí, ahí está el meollo de todo. Y en esa lucha, él encontró obstáculos que logró vencer y pienso que es una gran lección en el caso particular de Cuba, porque por encima de avatares, temores atávicos, influencias negativas y situaciones adversas, incluso geográficas, él logró vencer las dificultades e imponer el criterio de una mayoría, entre comillas. Pienso que en estos momentos donde hay a nivel mundial una gran decepción por los esquemas actuales de poder, por los esquemas actuales de gobierno, por las democracias o falta de ellas, el mundo no va a ganar la batalla mientras no haya muchos Mandelas. Y no solo con Mandela, hay que mirar o fijarse en la grandeza de todo lo positivo que logró, y hoy ahí está esa Sudáfrica pujante y esa nación para todos los sudafricanos, sino en todo lo que a base de su esfuerzo, a base de su entrega total, de su sensibilidad y de su lucha, evitó en Sudáfrica, en el continente africano y a nivel mundial, o sea, evitó un gran caos que que era hacia donde podía haber llevado la situación. La memoria histórica es importante recordar algunas cosas, ¿no? Los surafricanos algunos creen que con la ayuda de algunos países que manejaban ya la tecnología nuclear, habían ensayado un dispositivo nuclear. Y muchos creen que esa minoría estaba dispuesta a utilizar hasta las últimas consecuencias su poder, incluyendo el de la energía nuclear, para mantenerse en el poder. Mandela no solamente estabiliza Sudáfrica, sino que estabiliza toda la región y evita conflictos muchísimo mayores que hubieran podido terminar enfrentando a Estados Unidos y a la ex Unión Soviética, en qué cosa uno nunca puede terminar sabiendo hasta dónde, ¿no? Por supuesto, el teatro africano era importante para definir muchas cosas. Yo creo que Mandela tuvo la visión y la sabiduría de colocarse en la tradición que podríamos iniciar con Gandhi, por supuesto, tiene antecedentes, de que se puede llegar únicamente a construir naciones a través de la vía pacífica. Que la violencia no construye modelos nacionales, no construye estructuras culturales, no construye estados políticos, sino que se logra esto justamente a través de las luchas pacíficas. Gandhi, Luther King, Mandela. Y las enseñanzas están ahí a la vista. La India quizás puede mejorar y ha tropezado, pero es una nación.
Los Estados Unidos tienen sus dificultades, tienen sus problemas. Pero es una nación gracias a Martin Luther King. Pero es una nación. Gracias a Martin Luther King. Justamente eso, a ese punto me voy a referir. Y Sudáfrica, con todas sus dificultades, hoy dicen los analistas que Sudáfrica no está a la altura de Nelson Mandela, pero Sudáfrica es una nación, gracias a Nelson Mandela. Y curioso, porque estamos hablando de gente que viene de otras tradiciones. No viene de las grandes tradiciones políticas que fueron construidas desde viejas capitales o viejos imperios. Son gente que estaban en las periferias de cualquier cosa, no en los centros de poder, y definieron las posibilidades de la humanidad siempre a través de la vía pacífica. Yo creo que esto es una grandísima lección para nosotros los cubanos, y claro, no solo para los cubanos, para todos. Para todos los que tenemos. Tenemos que pasar a publicidad. Regresamos aquí en este programa especial en el día de hoy. Vamos con este programa especial, casi ya no nos queda más tiempo. Leonardo. Sí, Mandela marcó algo que es importante para el presente y para el futuro. Supo ponerse por encima de las enormes traumas, de las enormes crispaciones que había vivido su nación y su propia persona, para romper el ciclo de confrontación y demostrar que era en otra dimensión en que había que construir la nueva Sudáfrica y esa nueva convivencia. Y eso es una lección para toda la humanidad. Cuesta Morúa hablaba de las minorías. ¿Cómo se convence a las minorías, a la minoría cubana que detenta el poder, que actúe de la misma manera que la minoría surafricana actuó? Las condiciones históricas son totalmente distintas, pero una maduración de las fuerzas que se oponen en este momento al régimen castrista puede llevar al régimen, más allá de su voluntad, a una negociación, a un diálogo, aunque es una palabra extremadamente impopular, pero de alguna manera hay que empezar a que ellos empiecen a ceder el poder y que las fuerzas sociales y los entes de la sociedad vayan empezando a jugar el rol que deben jugar. Ahí tenemos su legado, ahí está Mandela, ahí está su obra, y al pueblo cubano, a nosotros los cubanos, pues esto nos señala la ruta. Tenemos que transitar a través de la vía que nos ha dejado a toda la humanidad como solución de estos conflictos tan serios como los que vivió Sudáfrica en su tiempo y como los que está viviendo nuestra isla con toda esta estela de destrucción y de involución que nos han impuesto. Mandela, creo que es la lección de que la utopía moral es posible para construir naciones. Como una de las cosas más interesantes de todos estos avatares que llegan y nos acompañan durante un tiempo, es que es el único que tomó el poder. O sea, Gandhi no llega al poder, Martí, o sea, para hablar de uno más cercano a nosotros, no llega al poder, Martin Luther King no llega al poder, él es el único que llega al poder con una practicalidad tremenda. O sea, sin lugar a duda la poesía lo acompañaba, pero cuando llegó el momento de gobernar, la practicalidad no lo abandonó en ningún momento, y tenemos que de alguna manera conjugar esas dos cosas y para tratar de construir una nación. Ojalá que la minoría que detenta el poder en nuestra patria aprenda también del legado de este hombre, que nos ayuda a todos. Y como dijera en un momento Talleyrand a Napoleón sobre las bayonetas, nadie se puede sentar. Que Dios nos acompañe a todos y gracias por Mandela. María Julia, nos fuimos. Quédate un segundito ahí.